Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y yo les voy a hablar un poco acerca de la carta a los Gálatas. Carta que, como vemos en Gálatas 1 y 2, escribió Pablo y la escribió a las iglesias ubicadas en Galacia. El propósito de la carta era específicamente reafirmar la doctrina de la justificación por fe a estas iglesias, a las iglesias ubicadas en Galacia. Vamos a ver un poco acerca del marco político de Galacia misma. Galacia es el nombre que se le dio originalmente al territorio norte de Asia Menor Central, colonizado por los invasores galos en el siglo III a.C. y que se sostuvo como reino independiente durante mucho tiempo. Poco a poco la población gala fue absorbida por los pueblos que ya vivían allí, y después de numerosos cambios políticos y de la muerte de su último rey Amintas, pasó a ser formalmente una provincia romana en el año 25 a.C. En tiempos de Pablo se habían ampliado los límites originales de Galacia, con la incorporación de zonas de las regiones limítrofes de Licaonia, Frigia y Antioquía por parte del sur. Aunque estas regiones no eran étnicamente de Galacia, políticamente lo eran porque eran romanas. Por tanto, Galacia, en tiempos de las visitas de Pablo, Galacia ya era formalmente una provincia romana, en donde podemos encontrar ciudades como las ciudades sureñas de Antioquía, de Siria, Iconio, Derbe y Listra. El marco social de esta carta a los Gálatas es interesante porque Listra y Derbe eran ya colonias romanas en el momento en el que se formaliza Galacia en el 25 a.C., pero Antioquía e Iconio fueron romanizadas por el emperador Claudio, por lo que su estratégica ubicación en el mapa atrajo a gran número de griegos, de judíos y de romanos, por lo que la región gozaba de una gran mezcla de creencias y de ritos. Cuando Pablo evangeliza en Galacia, los paganos, quienes eran mayoría, abandonaron sus ritos y sus creencias para creer en el Evangelio por gracia de Cristo, pero al poco tiempo de este suceso, los Gálatas estaban en camino ya de desertar de esto, como lo podemos ver en Gálatas 1, 6 y 7. Adentrándonos un poco en la carta, podemos estudiar un poco el marco histórico. Pablo en sus 3 viajes misioneros visitó la región de Galacia, fundó iglesias y posteriormente en sus viajes reafirmó discípulos en las mismas iglesias. Aunque existe un gran debate de a qué ciudades está dirigida la carta, si son a las ciudades del norte o a las ciudades del sur, muy probablemente sean a las ciudades sureñas, ya que como lo podemos observar en Hechos 16:6, el Espíritu Santo le prohibió a Pablo hablar palabra en Asia, misma que comprendía el norte de Frigia, que está abajo de Asia, y el este de Galacia, no siendo sino hasta Troas, en donde recordemos que Pablo tiene la visión con el varón macedonio. Todo apunta a que la carta fue escrita entre el 50 y el 55 después de Cristo. Esto poco tiempo después del primer viaje misionero de Pablo. Lo podemos determinar por 2 grandes sucesos. El primero de ellos es que muy probablemente no ocurría todavía el concilio de Jerusalén, en donde los apóstoles determinaron resolver el tema entre la ley y la gracia, ya que de haberse escrito la carta posterior a este concilio, resultaría muy difícil explicar por qué Pablo no lo menciona, no menciona el resultado del concilio como un argumento fehaciente en contra de los judaizantes que se empezaban a infiltrar en las iglesias de Galacia. Y el segundo punto es que Pablo hace un resumen de su biografía hasta el momento de escribir la carta, como lo podemos ver en Gálatas, y solo relata hasta su visita con Bernabé a Jerusalén. Esta visita que muy probablemente sea a propósito del hambre que Ágabo, como lo podemos recordar, mencionó por el Espíritu, iba a sacudir la tierra, como lo podemos ver en Hechos 11, del 28 al 30, ya que si esta visita a Jerusalén que hace referencia en Gálatas se refiere a la visita del concilio, pues nuevamente hubiera sido muy sencillo citar y registrar claramente en la carta a los Gálatas el resultado de este concilio ante esta situación que evidentemente no estaba bien en esas iglesias. El marco religioso que vivían las iglesias de Galacia pues era muy sensible, ya que había judíos que se estaban infiltrando en las iglesias de Galacia, creando una sedición espiritual en la comunidad gálata, predicando un falso evangelio que presionaba a los creyentes gentiles principalmente a observar ceremonias judías, y particularmente en la circuncisión, como lo podemos ver en Gálatas 1,
del 7 al 9, 5, 2, 3 y 7 al 12 y 6 del 12 al 13. Es seguro que estos predicadores, entre comillas, no pertenecían a las iglesias de Galacia. Realmente no lo conocemos con exactitud, ya que Pablo es muy discreto, de hecho es demasiado discreto en su carta, ya que está dirigida y les habla específicamente a los Gálatas. Los agitadores aparecen siempre en tercera persona y estas alusiones son frecuentes y en ocasiones muy duras, como lo podemos ver en Gálatas 5 del 10 al 12 y en Gálatas 6 del 12 al 13. Indudablemente tales predicadores falsos eran judaizantes. Los judíos convertidos al cristianismo todavía solían seguir fieles a ciertas prácticas rituales y a prescripciones propias de la ley. La dificultad se presentó cuando se intentó hacer que la doctrina predicada por los apóstoles pues fuera aplicada a todos, ¿no? Independientemente si eran paganos o judíos convertidos. Este falso evangelio al parecer venía en dos vertientes, la extremista y la moderada. La extremista exigía a todo convertido, sin distinción, someterse a la circuncisión y a la observancia de la ley mosaica. La otra, que era un poco más relajada, un poco más moderada, pues solamente obligaba a los que eran o los que venían de raíces judías y a los paganos pues solamente se les aconsejaba, ¿no?, que siguieran la ley mosaica. Incluso, como lo podemos ver en Gálatas 4 del 9 al 11, se empezaban ya a introducir ritos extraños en el cristianismo. Haciendo un recuento a la carta podemos observar los 5 puntos tratados en la misma. El punto número 1 es la corrupción al evangelio de Cristo que se está viviendo en las iglesias de Galacia. El segundo punto es la defensa de la libertad que tenemos nosotros como cristianos en Cristo. El tercer punto es la exhortación a no volver a la esclavitud, específicamente hablando de las obras y de los ritos. El cuarto punto es las consecuencias del legalismo, y aquí Pablo es un poco más específico, ya que en Gálatas 5:4 menciona que pues prácticamente nos desligamos de Cristo al empezar a seguir este tipo de ritos, ya que deja de ser por gracia nuestra salvación y empieza a ser por obras, ¿no? Y el punto número 5 es el significado, el verdadero significado de la libertad y su práctica, llevar la libertad a la práctica. Aquí también Pablo es un poco más específico, ya que en Gálatas 5:13 habla de que esta libertad debe ser para amar y para servir a otros, no para servir a la carne. En conclusión, podemos ver cómo Pablo escribe esta epístola, escribe esta carta, dejando muy claro que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y que es solamente por fe que nosotros podemos alcanzar nuestra justificación. Y bueno, eso es todo. Gracias.